Muy buenos días. Nuevamente Sergio Cáceres les saluda, continuando con el curso de gestión pública. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver los fundamentos básicos de la administración pública y básicamente cómo evolucionó la gestión pública desde nuestros incas, la etapa del virreinato y obviamente hasta la actualidad, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de cómo evolucionó la gestión pública en nuestra patria, llegando básicamente al concepto de la gestión pública como tal, o administración de gestión pública, entre otros aspectos importantísimos que nos van a servir, que nos van a servir para visualizar de qué se trata realmente la gestión pública en estos momentos tan importantes que básicamente en estos últimos tiempos estamos viviendo una historia del Perú a todo nivel en la cual nos sirve comprender de manera teórica y práctica cuál es la importancia de la gestión pública en la actualidad. Nuevamente, mi nombre es Sergio Cáceres, en la cual vamos a estar conmigo unas cuantas sesiones más para seguir analizando este importante tema de actualidad. Muy bien, entonces, como les había comentado, entramos a la etapa de los fundamentos de la administración pública, un tema muy importante en la cual vamos a visualizar de manera resumida principales aspectos de la gestión pública en la actualidad de nuestra patria. Tal y como les mencioné, vamos a hablar sobre la evolución de la administración pública en nuestra patria, los conceptos de la administración pública, el sistema administrativo, que básicamente es un cuadro que engloba todo lo que vamos a hablar, y finalmente llegamos a nuestras conclusiones. Y como es sabido, siempre empiezo la clase o sesión con una interrogante en la cual ustedes van a tener que analizar en el trayecto del curso y obviamente investigar qué es gestión pública, ¿no? Y acaba la interrogante para que ustedes vayan avanzando y analizando con sus respectivos aspectos de investigación. La pregunta que les hago es, ¿qué significa administración pública? Entonces, ustedes aquí van a tener que preguntarse de dónde nace esta palabra, qué es, qué hace, cuál es su función, cuál es su importancia, teniendo en consideración de que la administración, pues es una ciencia importantísima y que ahora la gestión pública, pues la está utilizando de alguna manera y la está volviendo más competitiva. Y ahora con el tema tecnológico, más aún, porque ya estamos entendiendo que la administración pública está compuesta en un sistema perfectamente desarrollado. No olvidemos que la gestión pública es muy compleja, ¿no? Es un sistema muy importante que dirige básicamente los destinos públicos del país. Entonces vamos a empezar a analizar cómo nace este concepto también. ¿Listo? Entonces, ya les dejo la pregunta, ¿qué significa administración pública para ustedes? Dentro de esta evolución de la administración pública, pues empezamos con el incanato, luego continúa el virreinato, la república y la actualidad, que básicamente es el proceso en la cual nuestro país, desde la etapa de los incas, pues empezamos a analizar cómo se administra eficientemente los recursos del Estado y cómo nos beneficia, teniendo en consideración de que la gestión pública es satisfacer las necesidades básicas de un ciudadano de cualquier país, ¿no? Entonces, vamos viendo que en el incanato, por ejemplo, se organizó a través del Tahuantinsuyo, que estaba compuesto por 4 suyos. Eso ya históricamente también lo sabemos, en la cual está compuesto por el Chinchaysuyo, que va al norte, el Collasuyo, que va al sur, el Antisuyo al este y el Contisuyo al oeste, ¿no? En ese momento, en esa etapa, pues la sociedad estaba dividida, como casi todo lugar, en dos grandes clases, la nobleza y el pueblo. Y obviamente la persona que dirigía en ese momento este Tahuantinsuyo, pues era el Inca, ¿no? En la actualidad es un presidente. O sea, las formas no cambian,
solamente cambian los nombres, las denominaciones y seguramente algunos aspectos que según la forma de avance de la vida, pues va cambiando también, ¿no es cierto? Y vamos viendo acá, por ejemplo, cómo este Tahuantinsuyo, a través de este mapa, se analiza de que prácticamente los recursos de nuestra patria pues eran inmensos, ¿no? Estaba desde Colombia hasta prácticamente Chile, todo un territorio gigantesco en el cual este gobernante inca pues tenía la misión de administrar eficientemente todos esos recursos. ¿Correcto? Entonces acá vamos viendo el inicio prácticamente de nuestra gestión pública, ¿no? Dentro de esta organización, básicamente fue una monarquía teocrática y militar, lo mismo que en este momento te íbamos a analizar cuando estemos llegando a la parte republicana. Y su autoridad máxima, pues como les estaba comentando, es un inca, considerado como el hijo del sol, en la cual adquiría el poder por herencia o por conquista, ¿no? Era considerado el jefe supremo del ejército. ¿Quiénes colaboraban con el Inca? Pues básicamente el Consejo Imperial, los Apuchic, que eran los gobernantes de las grandes provincias, los Tucuyrrucuy, no sé si ustedes recuerdan de esos personajes que estaban ocultos, ¿no? Y eran considerados como los que todo lo ven, ¿no? Entonces, era una similitud de la seguridad de Estado, ¿no? Seguidamente estaban los curacas, que gobernaban los ayllus o grupos de familias, ¿no? Así como otros funcionarios como los camayoc, que eran los especialistas en manipular los quipus, ¿no? Que se dice también que los quipus es una computadora de ese momento, ¿no? Los Pisca Camayoc, que eran jefes de 5 familias, los Uno Comayoc, que eran jefes de 10.000 familias. Toda esta información ustedes se la van a quedar, así que no hay ningún problema. Listo, entonces si vamos viendo, dentro de toda esta organización perfectamente desarrollada, teocrática y militar, el Inca era el que gobernaba todo el Tahuantinsuyo en ese momento, ¿no? Luego pasamos a la etapa del virreinato, ¿no? La etapa donde cambia la historia de nuestra patria a través de la conquista o encuentro entre Atahualpa y Francisco Pizarro, ¿no? Entonces, básicamente, esa administración pública de ese entonces estaba inspirada en la vida española o en la metrópoli española de ese entonces. Y básicamente su organización se basaba en la riqueza económica, ¿no? Y ahí se segmentaban. Eran muy radicales en esta segmentación. Y básicamente en ese tiempo, esa sociedad estaba conformada por la nobleza, el pueblo, los indios, los negros. ¿Correcto? Una clasificación muy similar a la anterior, pero la forma siempre va a ser la misma, ¿no? Entonces, esta gestión es similar en las etapas del ser humano, ¿no? Y dentro de la nobleza básicamente estaban pues los españoles y algunos criollos poseedores de nobleza, ¿no? Estaban básicamente compuestos por condes, duques, marqueses y algunos empresarios de la industria de ese momento, y también estaban considerados los del clero. Tenían un privilegio muy importante y obviamente era parte del asesoramiento directo de este virrey. Y esta es la forma como estaba organizado socialmente en la etapa del virreinato, ¿no? Empezando por la nobleza, la clase media, el pueblo, los indios y los negros. Entonces, esta clasificación te da justamente cuando llegan los españoles. ¿Listo? Y dentro de esta organización social del virreinato, pues tenemos el pueblo, ¿no? Los indios y los negros, tal y cual estaba en esa pirámide en la cual dividía la organización social de ese momento. Lo más importante es que dentro de la gestión pública, tanto de la etapa inca como del virreinato, pues hay una cierta similitud. Y vamos a llegar prácticamente a lo mismo porque en la sesión anterior avanzamos un poco cómo estaba conformado tanto un gobierno municipal y un gobierno regional, ¿no? Y asimismo analizamos
cómo estaba compuesto el gobierno nacional, que prácticamente tiene la misma nomenclatura. Entonces, si vamos viendo que esta gestión pública tiene esa forma, entonces con el trayecto del tiempo, las formas de administrar eficientemente los recursos a través de la administración pública, pues se vuelve más eficiente y cada vez se vuelve más eficiente porque ya se incluye la tecnología dentro de esta administración, que también lo estamos ya viendo de manera paralela, ¿correcto? Entonces, volviendo ya al tema del virreinato, los que estaban dentro de ese gobierno eran pues los cabildos y los corregidores, que básicamente los corregidores eran una parte de la provincia y tenían la facultad política, administrativa y judicial de administrar un territorio, ¿no? Lo que ahora es una provincia, ¿correcto? Y dentro de esta evolución de la gestión pública, pues llegamos a la etapa republicana y empezamos ya a acomodar las cosas y se empieza a constituir la primera constitución de Cádiz del año 1812, en la cual ya se empieza a segmentar, ya se empieza a organizar las funciones de estos organismos públicos de ese momento, como eran los cabildos, ¿no? Como eran los corregimientos, históricamente hablando, ¿correcto? Entonces ya empezó un primer intento de organizar un territorio de manera adecuada y apropiada. Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues este documento histórico se vuelve en la parte más importante de la organización del Perú de una manera organizada, ¿no? Y esta constitución básicamente estaba constituida por leyes sabias y justas en beneficio de los individuos, ¿no? Básicamente estaba dirigido o compuesto por una Cámara de Diputados, los que tenían que delimitar algunas normativas o leyes en beneficio de la sociedad, así como la administración municipal, que empezaba ya con la administración de sus alcaldes, o síndicos elegidos por los vecinos de esas ciudades, que ya empezaban a entender que tenían que organizarse para poder controlar los recursos públicos. Y finalmente entramos al tema de qué es la administración, ¿no? Es un concepto que siempre lo escuchamos en todo lugar y es parte del curso porque estamos analizando qué es la administración pública en este momento. Y básicamente la administración es un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a prever, planear, organizar, dirigir y controlar actividades o secuencias en un organismo social, ¿no? Y obviamente tiene que ser eficiente para lograr objetivos esperados. Este concepto de administración, pues es importante, porque de aquí nace prácticamente la forma organizativa de una gestión pública. Este conjunto de herramientas que tiene la administración, como es la planificación, la organización, la dirección y el control, y los que ya se están avanzando, pues hace posible de que también se lleve a bien una administración pública. Lo malo es que a veces cuando estamos en la gestión pública no se cumplen estos lineamientos y la administración es universal, o sea, aquí no se descubre absolutamente nada, sino que sencillamente tenemos que empezar a entender que el sistema que controla la gestión pública está compuesto por herramientas que van a ayudar a optimizar estos procesos. Entonces, a partir de este concepto, empezamos a analizar qué es la administración pública, pero vamos a seguir analizando por qué es importante la administración o para qué sirve. Sirve para usar y aprovechar mejor los recursos disponibles. Ojo, tanto en la empresa pública o en la empresa privada, siempre serán escasos los recursos. Siempre nos vamos a estar quejando que falta dinero, que falta personal, que falta tecnología. Es por eso que ahí los gestores que dirigen las instituciones pues tienen que planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de manera eficiente. Es por eso que empezamos con el concepto de que es administración. ¿Para qué sirve la administración? Para desarrollar laboral y profesionalmente a los recursos humanos o el talento humano, un concepto que ya se está utilizando en estos tiempos. Y finalmente, ¿para qué nos sirve la administración?
como les estaba también mencionando, es para optimizar los recursos materiales, técnicos y financieros con la calidad y objetivo de mejorar estos bienes y servicios. ¿Ven? Entonces, si empezamos a entender el concepto de administración y para qué sirve, pues sencillamente llegamos al punto de qué significa gestión pública. Y básicamente es casi similar. Así que téngalo en cuenta. Ojo, similar, pero no es igual, porque la gestión pública es muy distinta a la gestión privada, por si acaso. Hay cosas que seguramente en el trayecto ustedes como buenos investigadores van a estar investigando de manera más profunda a la gestión pública, porque en este tiempo ya se está observando que hay maestrías, hasta doctorados en gestión pública, en la cual vuelve de manera eficiente al sector público. Ojo, a nivel de Latinoamérica, Iberoamérica y el globo terráqueo. Entonces, los problemas en una gestión pública son casi similares. En algunos les faltará recursos económicos, en algunos les faltará recursos humanos, en algunos les faltará el aspecto tecnológico. Entonces, aquí es como yo voy a utilizar eficientemente estos recursos de manera organizada. ¿Listo? Entonces, llegamos al concepto, ¿no? De qué es administración pública. Y acá tenemos dos puntos importantes, ¿no? El primero es que es un conjunto de organizaciones e instituciones que le pertenecen a un Estado que realizan una función administrativa en la cual su fin es servir a la sociedad. El fin supremo de la administración pública, servir a los pobladores de una sociedad. ¿Para qué? Para que eleven su calidad de vida. Concepto elemental para todos los que están en la gestión pública, para todos los que piensan ingresar a trabajar en este tipo de organismos, ¿no? Así como dice este concepto, es el conjunto de organizaciones e instituciones que le pertenecen al Estado, de manera directa o indirecta. ¿Y por qué digo indirecta? Porque también hay organismos que trabajan para el Estado, pero que tienen otra nomenclatura, ¿no? Y para esto hay distintas leyes que también vamos a analizar en el trayecto, ¿no? Este es un resumen básicamente para que ustedes vean de que todo lo que se hace en la gestión pública está reglamentado bajo una ley, ¿no? Está sujeto bajo normativas y se tiene que cumplir. Por eso el sistema se convierte ya en algo eficiente, sino que antes, imagino que por la falta de las tecnologías, pues no se hacía eficiente su comportamiento, ¿no? Así que sigamos con el concepto. La administración pública se pone en contacto con la ciudadanía, ¿correcto? Y hay una comunicación. ¿Por qué es importante la comunicación? Para que tanto el emisor como el receptor, a través de un mensaje, se entiendan y puedan conversar, ¿no? Y básicamente aquí es para que se pueda entender qué necesidades tiene este poblador, cómo vamos a satisfacer esta necesidad pública, porque básicamente en una provincia, en un distrito, en una región, van a haber múltiples necesidades, tal y cual lo hemos visto también en sesiones anteriores. Por ejemplo, que todos tengan agua, que todos tengan una educación de calidad, que ahora todos tengan tecnología, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia. Así que el que está ya pensando en ser gestor público, pues tiene que estar entendiendo de que tiene que utilizar eficientemente los recursos que le da su país. Y básicamente los elementos de la administración pública son los institucionales, los normativos, los materiales y el personal. En este momento el personal se vuelve un valor importante para la gestión pública porque le va a permitir desarrollar los distintos procesos y procedimientos que se establecen a través de normativas. ¿Esto por qué es importante? Porque si se cumple de manera eficiente estas normativas, pues el sistema va a funcionar de manera más eficiente. El sistema que ya tiene el sector público se está integrando. También hemos analizado cómo el CIAF está ya prácticamente integrándose en todos, o por no decir ya se integró en todos los organismos públicos del país, como la SUNAT, la RENIEC,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya la administración pública se vuelve eficiente gracias a su modernización, gracias al uso de la tecnología. ¿Listo? ¿Y cuáles son los objetivos de la administración pública? Básicamente, teniendo en consideración de que se tiene que satisfacer las necesidades de un ciudadano o una sociedad, pues básicamente es prestar servicios públicos a la comunidad en la cual ésta está. Es decir, en mi caso, yo radico en Cajamarca y mi alcalde tiene que hacer trabajos en coordinación con mi comunidad. En el caso de ustedes, en el lugar donde ustedes están radicando. Otro objetivo público, básicamente, es ejercitar controles públicos a las personas y la propiedad dentro de su dominio. Claro, tiene que controlar. ¿Para qué se controla? Para mejorar. Entonces, lo que no se puede controlar, pues jamás se va a medir. Entonces, dentro de este objetivo de la administración pública, pues sencillamente se tiene que prestar servicios básicos a la sociedad de manera eficiente, ¿no? Entonces, ustedes no olviden de que nosotros pagamos impuestos y esa distribución de esa riqueza, pues tiene que ser utilizada eficientemente. Esa es la maravilla que ahora tiene la gestión pública. Seguramente en años anteriores también tenía la importancia, pero ahora con el tema tecnológico las cosas se están integrando más, la información es más transparente, la gente está más informada, por lo tanto ya los servidores públicos tienen que empezar a estudiar y entender el comportamiento de los miles de usuarios que van a hacer distintas gestiones en sus respectivas áreas. Y eso sucede todo el día. Aquí se tiene que mejorar la calidad de servicio, la rapidez en la atención, la optimización de los distintos procesos que tiene una gestión. Para eso se necesita un talento eficiente, ¿no? Es por eso que aquí se menciona que dentro de los elementos de la gestión pública, pues está el personal, obviamente, porque tiene que ser una persona ya preparada para cumplir ciertos aspectos en la gestión pública, tal cual se ve en una gestión privada, ¿no? A veces la gente se queja y dice, mejor me voy a trabajar en la gestión pública. Claro, porque ellos dependen de un directorio o de un gerente. En el caso de la gestión pública, no. Dependen de toda una gestión elegida por voto popular, que esa es la gran diferencia entre ambos aspectos. Entonces, no son iguales. Por lo tanto, la nomenclatura de trabajar en el sector público está compuesto por normativas que nos van a ayudar a entender los procesos que ya se están identificando. Y una cosa es de que tú te conviertas en un trabajador eficiente y simplemente vayas a trabajar y demuestres de qué estás hecho. Porque a veces vamos a trabajar a sabiendas de que no sé, pero estoy yendo. No, ahora tenemos que prepararnos todos en todo el sentido de la palabra. ¿Qué leyes y normas regulan a la administración pública? Pues hay bastantes. Hay bastantes normas, hay bastantes leyes. Todos los días aparece una nueva norma, todos los días se modifica esta norma, todos los días aparecen leyes, todos los días se eliminan o se modifican o se actualizan leyes para que la administración pública se actualice también. Entonces, estamos analizando de que también el sector público es un sector dinámico, porque va a estar sujeto a distintos cambios en el tiempo de una gestión. No olvidemos que los gestores, tanto de una gobernación, de una región como un municipio, ya sea provincial o distrital o su similar, tienen que tomar decisiones en base al bien común. Entonces, estas normas y leyes que van a regular la administración pública, pues va a ser eficiente una gestión, según los objetivos de obviamente hablando, ¿no? Entonces, estas normas y leyes tienen que establecer las agencias administrativas adecuadas, otorgándoles ciertos poderes para que tomen decisiones. Tienen que proveer de los medios para hacer cumplir estas decisiones administrativas. Obviamente, tiene que haber un presupuesto. Y también tiene que proporcionar un sistema que brinde seguridad contra estas acciones administrativas. Así es. Se tiene que proteger tanto al servidor como al cliente, en este caso, o a la persona que quiere el servicio. Ojo, no existe discriminación.
el servicio es para todos. Y la norma también está clarísima. Así que estas normas y leyes, aparte de otorgarnos ciertos poderes, también nos van a hacer posible contribuir con el desarrollo de la sociedad. ¿Listo? Y acá vamos viendo que dentro del ámbito de la administración pública, pues está compuesto por un poder ejecutivo, ¿correcto? Un poder legislativo, un poder judicial, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los organismos constitucionalmente autónomos que tenemos en este momento, que de alguna manera le dan el rigor al sector público. Estos elementos, estos actores conforman el Estado. Son el poder de decisión en estos distintos estamentos, en la cual delega función administrativa. Ojo, este poder a través de estos actores delega función administrativa a los empleados, a los funcionarios, a los servidores e instituciones. Si se dan cuenta, el sistema está claro. Es como cualquier sistema de la actualidad, ¿no? Este enfoque sistémico pues lo convierte muy importante porque mientras los de arriba o el Estado están analizando las mejores normativas, leyes y etcétera, pues los empleados, los funcionarios públicos, pues van a tener que ejecutar estas normativas, estas leyes, estas encargaturas que están dentro de este sistema. Este es el sistema general o ámbito de la gestión pública o administración pública. ¿Listo? Y en cada poder, ya sea ejecutivo, legislativo, judicial, tiene sus propias formas, tienen sus propias leyes para que esto se lleve a cabo. Y en el caso de la función administrativa a través de los empleados y funcionarios, también hay distintos niveles y formas de contratación, ¿no? Seguramente ustedes habrán escuchado el CAS, también está aquí. Entonces, si ustedes analizan, el ámbito de la gestión pública o administración pública, pues está en todo este estado, a través de estos elementos. ¿Listo? Este es un cuadro muy importante en el cual ustedes tienen que considerar para que se entienda de mejor manera. Muy bien, hasta aquí creo que ya vamos entendiendo cómo se está comportando, ¿no? Estos principales conceptos de la gestión pública, ¿no? Y acá está un punto que les estaba comentando. Dentro de estas entidades de la administración pública tenemos varias normativas o varias leyes, como por ejemplo la ley 27444, que es el corazón del procedimiento administrativo general. Memorícenselo bien, procedimiento administrativo general. Esta ley es de aplicación para todas las entidades de la gestión pública. Para los fines de la presente ley, se entenderá por entidad o entidades los siguientes, los ya mencionados: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. No, dentro del Poder Ejecutivo están los ministerios y organismos descentralizados. Asimismo, dentro de esta ley, como ya lo hemos mencionado en este importante cuadro, pues están los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos a los que la Constitución política y leyes le confieren autonomía y demás instituciones públicas. ¿Ya? Esto está bajo esta norma. Ustedes bajan esta ley, ahí está toditita la información que les estoy mencionando para que puedan ver que este es el inicio del procedimiento administrativo general, ¿no? ¿Quiénes están bajo esta normativa? ¿Quiénes están bajo esta ley? ¿Listo? Así como esa ley, tenemos también la ley 28.175, que es el marco del empleo público. ¿Por qué pongo estos dos leyes principales? Por este cuadro. Mientras que la ley 27444 soporta toda esta gestión, la otra ley pues está ya gestionando la importancia de a los empleados, funcionarios, etcétera. Entonces, ambas leyes son importantísimas entenderlas como tal. Ahora,
Ya dentro del marco del empleo público, esta ley básicamente regula la prestación de los servicios personales, ¿no? ¿Cómo va a ser su remuneración? ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿De quién depende? ¿A quién le va a reportar? Entonces, esta ley 28175 del empleo público, para efectos de ley son entidades de la administración pública los siguientes también: el Poder Legislativo, que conforma la Constitución y el reglamento del Congreso de la República; el Poder Ejecutivo, los ministerios, los organismos públicos, los proyectos especiales, entre otras entidades. Los proyectos especiales son aquellos proyectos que tienen una nomenclatura de dirigir algo específico. Por ejemplo, en Moquegua tenemos el proyecto especial de Pasto Grande, un proyecto que ya tiene más de 30 años, que está básicamente administrando el tema del agua allá en Moquegua. Es un proyecto que está aprobado según este marco y tiene ese beneficio en común: administrar el agua, ¿no? No olvidemos que en Moquegua el agua es un poco escaso y seguramente por eso lo han proyectado de esa manera. ¿Listo? Entonces, dentro de esta entidad pública, a través de este marco, pues esa nomenclatura del personal se clasifica de la siguiente manera: el funcionario público, que es la máxima autoridad, que puede estar compuesto como gerente, asesoría, etcétera; el empleado de confianza; el servidor público, que está compuesto como un directivo superior, un ejecutivo, un especialista o un personal de apoyo; y finalmente el contrato administrativo de servicio CAS, que en nuestra patria hay miles de personas que están bajo este tipo de contratación. Entonces, todos estos 4 tipos de contrataciones, a través de esta ley 28.175, pues administra, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer estas personas? ¿Hasta dónde son sus límites? ¿Qué van a realizar? ¿Qué fallas podrían ser sancionadas en caso de? Considerando de que ahora, por ejemplo, tenemos la Contraloría de la República y está prácticamente evaluando todo. Esperemos que siga así de rigurosa su participación para mejorar el sector público. A veces no nos gusta que nos controlen, pero si ustedes se dan cuenta, dentro de la administración pública está la etapa del control y todo está en base al control. Es por eso que la administración empieza con una planificación y finalmente acaba con una contraloría o un control específico. En este momento, por ejemplo, no sé si ustedes están analizando y viendo de que en el sector turismo ya hay problemas con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Entonces, ya Contraloría está ya evaluando qué va a realizar con ese ministerio. Así que las cosas no son tan sencillas como parece. Es la misión de la Contraloría empezar a controlar los ingresos y egresos de cualquier rubro de nuestra patria. Y es importante. Es por eso que nosotros como funcionarios públicos tenemos que estar sujetos y tenemos que estar leyendo qué tenemos que hacer y no tenemos que hacer. Porque somos trabajadores del Estado, somos empleados públicos. Así como en el sector privado hay una jerarquía organizacional, pues en el sector público es de la misma manera. No olvidemos que este cuadro es clarísimo. El Estado tiene el poder de legislar, mientras que en la parte de apoyo que somos nosotros vamos a tener que ejecutar todo lo planificado. ¿Ven? O sea, es un sistema perfectamente desarrollado a mi punto de vista, en la cual se tiene que simplemente cumplir, ¿no? Y si tienes algún aporte, pues hay que darlo también a tu jefe inmediato superior. No olvidemos, ¿no? Estos son los componentes o los trabajadores que forman parte de esta ley: el funcionario público, el empleado de confianza, el servidor público y el contrato administrativo de servicio, o más conocido como CAS. ¿Listo? Entonces ya vamos analizando 2 leyes muy importantes que son prácticamente el génesis de esta gestión pública. Seguidamente, dentro de estas entidades de la gestión pública o administración pública tenemos el Poder Judicial.
Los gobiernos regionales, nuevamente lo estoy repitiendo, los gobiernos locales, así como los organismos constitucionales autónomos. Y acá me quiero detener. Y ustedes también lo conocen, ¿correcto? Estos organismos, que son como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, entre otros, pues son autónomos porque tienen una creación de ley. Y ahí les dejo también una fuente para que puedan ver cuántos organismos autónomos está compuesto el Estado. ¿Ya? Entonces, si ustedes van recordando, hay instituciones que lo vemos siempre, ¿no? En las calles, la RENIEC, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, aquí en Cajamarca ya se creó la Universidad Autónoma de Chota y es autónoma, ¿no? Tiene un presupuesto propio, ¿no? Estos organismos autónomos pues forman parte de esta administración pública, ¿no? Y tienen una nomenclatura y comportamiento muy aparte. Ahí les dejo la fuente para que sigan revisando qué más organismos tenemos en nuestra patria. Siempre lo escuchamos, pero no sabemos realmente cuál es su denominación. A veces pensamos que tiene el mismo trato con otras instituciones y no es así. En la administración pública hay distintas formas de administración para distintas organizaciones que ésta va creando en el tiempo, conforme a las necesidades, en beneficio de la sociedad. ¿Listo? Bien, hasta aquí alguna pregunta, consulta, aporte, para que podamos continuar. A ver, voy a chequear mi Facebook para ver si tengo alguna pregunta. Uh-huh. Muy bien. Si ya no tenemos alguna consulta, pues sigamos avanzando. No olviden de que al final de la sesión, CAMEX les va a tomar una pequeña prueba, una prueba sencillísima de 5 preguntas, en la cual en esta ocasión va a ser para marcar verdadero y falso y señalar una ley. Así que todo lo que se está conversando con ustedes se refleja en esa pequeña prueba de conocimiento, que es importante, porque de alguna manera vamos a tener que investigar, ¿no? A veces no nos gusta dar pruebas, pero es necesario que nos midan. Todo lo que no se mide no se puede controlar, y ustedes se tienen que controlar de acuerdo a sus conocimientos, ¿no? Es así como funciona una sociedad, es así como funciona un sistema, en este caso, el sistema de la gestión pública. Importantísimo estos organismos autónomos. La Defensoría del Pueblo es un ente muy importante. El Registro Nacional o RENIEC, pues, cumple una función vital para saber quiénes somos, ¿no? De dónde somos, cuándo nacimos, así como el Jurado Nacional de Elecciones, que de alguna manera ya controla la forma electoral de un país, en conjunto con la Oficina Nacional de los Procesos Electorales, el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, y en este caso la Universidad Autónoma de Chota, que está a 3 horas 20 minutos de Cajamarca, y bueno, ya funciona. Y estamos viendo que ya están haciendo investigación, y ya todo depende de sus autoridades, ¿no? Cómo van trabajando en estas entidades creadas según ley. Muy bien, seguimos con otra ley. Y esta es la ley 28411 del Sistema Nacional de Presupuesto. Es un punto que también analizamos en sesiones anteriores de cómo se va a solicitar presupuestos, ¿no? En este caso vamos a analizar este Sistema Nacional de Presupuesto y cuál es su ámbito de aplicación. Básicamente, su ámbito de aplicación está en el gobierno nacional, en el gobierno regional y gobierno local. ¿Por qué? Porque estas instituciones tienen que tener un presupuesto para un año fiscal. Y es por eso, recordando la sesión anterior, en el año anterior, tanto el gobierno regional y local tienen que hacer su análisis de prioridades y solicitar presupuesto al fisco a través del Congreso de la República, para que el siguiente año lo
puedan ejecutar. ¿Se imaginan si el gobierno regional, si el alcalde no lo hicieran? Pobrecitos, ¿no? Pobres ciudadanos. Es por eso que el área de planificación, tanto del gobierno regional y local, tiene que estar visualizando qué hacer, ¿no? Esa oficina de desarrollo económico tiene que estar siempre a la expectativa de qué va a mejorar, o qué va a construir, o qué va a modificar. O por último, qué va a anular. Tal vez un proyecto que ya no sirve. Entonces, para eso se tiene que hacer proyecciones, se tiene que realizar proyectos en beneficio de una sociedad en la cual va a estar establecido por un plazo de ejecución y obviamente por un monto económico, ¿no? Este monto económico en el sector público se le denomina gasto. Entonces, si tenemos este punto, pues se presenta al Ministerio de Economía y Finanzas y ellos lo aprobarán o no. Pero la cuestión es de que acá, si ellos no presentan los 3 meses antes del siguiente año, pues sencillamente no van a hacer nada ni van a recibir nada porque no han planificado cuáles son los gastos que van a realizar según prioridades. Esa es la importancia que tiene este tipo de leyes, ¿correcto? Y obviamente, dentro del gobierno nacional está la administración central que comprende a los organismos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para ellos se tiene que presupuestar, obviamente, porque son los tres poderes que van a estar soportando el Estado, ¿no? Y en forma colindante sus organismos descentralizados, las universidades, entre otros aspectos autónomos. En este caso, un organismo autónomo, que conforman, como ya hemos visto en el cuadro anterior, al gobierno nacional. Si nosotros no presupuestamos de manera eficiente, si no proyectamos según necesidades, si no nos preocupamos por la sociedad, entonces cuando nos pidan resultados nuestros electores, vamos a decir, no pude o devolví dinero. ¿Por qué? Porque sencillamente no planifiqué. Y si ustedes están recordando, dentro de la administración están esos pilares, ¿no? Que empezamos con la planificación. Entonces, los que van a estar llevando la parte operativa tienen que ser personas de distintas especialidades que conozcan la gestión pública, porque son los operativos. Ojo, el político es la persona que va a estar visualizando, es la persona que tiene la visión, ¿no es cierto? El colaborador público es la persona que va a ejecutar estas visiones, va a hacer realidad estos proyectos. Entonces, estas personas tienen que estar bien capacitadas, tienen que ser gente seleccionada de acuerdo al cargo que se necesita. Pero a veces no se da este caso porque se ven muchas ocasiones que ingresan por favores políticos algunas personas que entorpecen la gestión. El sistema está bien desarrollado, como todo sistema privado, pero a veces las personas son los que perjudican las gestiones. Los sistemas son buenos porque están diseñados para que funcionen, pero si no encontramos errores, ¿cómo podríamos superarlos? Y ahora, si es que está mal diseñado, ahí sí hay problemas. Es por eso que, a mi punto de vista, el sistema nacional cumple una función importante, porque va a tener que medir de acuerdo a las regiones cuál es más eficiente. ¿Se imaginan contar ese control? Y creo que el CIAF es una de las herramientas más importantes que está haciendo realidad de que la competitividad de las distintas regiones sean eficientes y a su vez eficaz. Lo más importante, no olvidemos que ser eficaz es lograr un objetivo utilizando pocos recursos o tal vez no utilizarlos. En cambio, en el otro concepto es simplemente utilizar eficientemente los recursos. Pero a nosotros lo que nos interesa son los resultados. Así que dentro del Sistema Nacional de Presupuesto y Administración Pública, dentro del Gobierno Nacional, ya estamos analizando que los tres poderes son parte de esta necesidad, en la cual se tiene que proyectar este gasto de manera eficiente. Así que dentro de este gobierno nacional tenemos los organismos reguladores que son los organismos, en este caso, Supervisor de Energía y Minas o la OCINALMIN, por ejemplo. Ustedes van a tener que investigar qué organismos reguladores tenemos en la actualidad. También tenemos a los organismos recaudadores, que básicamente el más conocido es la SUNAT o la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria o la Superintendencia Nacional de Aduanas, que es el que controla las mercaderías de otros lugares del mundo, ¿correcto? Para evitar el contrabando. Así que esos son los organismos reguladores. También ustedes tienen que investigar qué más habrá, ¿no?, en nuestro país. También tenemos los fondos especiales con personalidad jurídica, las beneficencias y sus dependencias. Todo esto está bajo este Sistema Nacional de Presupuesto. Seguidamente tenemos al gobierno regional, ¿correcto? Y al gobierno local. Es decir, los municipios provinciales y los distritales. Asimismo, tenemos a las empresas de los gobiernos regionales y locales. También las empresas son parte de este gobierno regional o local. Por ejemplo, Sedacaja, en este caso, aquí en Cajamarca, ¿no?, que es la empresa que controla el agua, ¿no? Los fondos sin personalidad jurídica. O finalmente los organismos carentes de personalidad jurídica que tienen asignado un crédito según el presupuesto del sector público. Todos estos organismos, estimados participantes, pues conforman este Sistema Nacional de Presupuesto a través de la Ley 28.411. Los invito a que lo revisen, los invito a que lean esta parte que es importantísima para que empecemos a comprender la nomenclatura de cómo se va a realizar un proyecto más adelante a través del SEACE, a través de la OCE, que son los otros organismos que de alguna manera están controlando de manera eficiente la ejecución de proyectos en el país. ¿Correcto? Ahora, dentro de este gobierno nacional, analizando, tenemos otro organismo que es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, o la FONAF. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el sistema de gobierno nacional, pues es un macro que controla prácticamente todo, en la cual va a tener que recaudar fondos a través de los tributos, en este caso de la SUNAT, y ese dinero va a ser parte del tesoro público que de alguna manera va a tener que ser repartido en todo el país, a través de sus distintas regiones y a través de sus distintos municipios, tanto provinciales como distritales. Entonces, este análisis exhaustivo de los ingresos y egresos que tiene del país está enfocado básicamente en el concepto de la administración pública a través de ese enfoque de planificación, organización, dirección y control de manera organizada. Así que los invito nuevamente a que ustedes profundicen esta parte de la investigación. Aquí prácticamente se les está dando un resumen de todo lo que está sucediendo en este momento en el Estado. ¿Correcto? Muy bien, avanzando, ya concluyendo esta interesante sesión, porque la gestión pública, como les he mencionado desde un inicio, es gigante, pues es muy amplia. Es una ciencia también, se puede decir, pero que de alguna manera ya está mejorando, ya se está optimizando, ¿no?, este control de la administración pública. ¿Y cuáles son los principios de la administración pública? ¿No? ¿Qué son los principios? Los principios brindan pautas de interpretación, ¿correcto? Suplen vacíos en el ordenamiento administrativo. No tienen carácter taxativo, es decir, no es indiscutible. Ya está hecho. Pero tienes esa pauta de interpretación, ¿ya? Entonces hay estos vacíos a veces originan confusión, pero ya depende también del gestor cómo pueda avanzar en el control de su área. Dentro de estos principios tenemos la legalidad, la razonabilidad, la imparcialidad, la predictibilidad. El principio de legalidad básicamente se basa en el respeto a la Constitución, obviamente, a la ley y al derecho. ¿Al derecho de quién? Del ciudadano. Al derecho de nosotros, ¿no? Este es el principio de legalidad.
dentro del principio de razonabilidad, la base administrativa debe adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida, ¿no? Básicamente estableciendo una proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar o administrar, ¿no? Y el otro principio importante es el principio de imparcialidad, que básicamente las autoridades administrativas o públicas no tienen por qué discriminar a nadie. Ojo, a nadie. Ya sea a sus propios servidores o al mismo público. Ese es el principio de imparcialidad. Y finalmente, el principio de predictibilidad es básicamente en que vamos a tener una información veraz, completa y confiable. Todo en base a que el ciudadano esté bien, considerando de que la gestión pública es satisfacer las necesidades de la sociedad. Por lo tanto, esta información tiene que ser veraz, completa y confiable. Esta es la maravilla de la gestión pública. Principios del procedimiento administrativo. Así es. ¿Qué obliga a la administración? Un debido procedimiento, un impulso de oficio, un informalismo, la celeridad, la eficiencia, el uso eficiente de los recursos, como les había mencionado, la simplicidad, la forma simple de hacer las cosas y un aspecto uniforme, ¿no? Una igualdad para todos. ¿Qué obliga a todas las partes de este procedimiento administrativo? La presunción de veracidad, el privilegio de controles posteriores, la verdad material, ¿no? La participación. Estos principios son interesantes porque de alguna manera nos hace entender que también el sector público se enfoca de manera organizada y eficiente en la sociedad. ¿Listo? Y ahora, analizando el tema de la eficiencia del sector público, porque también analizamos que hay una constante diferencia entre eficiencia y eficacia. La eficacia, nuevamente les repito, es lograr objetivos, es lograr metas, utilizando pocos recursos o tal vez nada. Acá la idea es enfocarse en lograr objetivos, mientras que la eficiencia es el uso de los recursos de manera apropiada, ni más ni menos. No olvidemos que en la administración siempre los recursos van a faltar. Siempre, siempre, siempre. Siempre escuchamos decir, me falta presupuesto, que me falta personal, que me falta tantas cosas. ¿Correcto? Este punto es vital conocerlos. Así como el tema de la simplicidad, los procedimientos tenemos que hacerlos bien sencillos. No podemos complicar la vida al vecino. No podemos hacerle perder el tiempo. Es por eso que dentro de la proporcionalidad en la gestión pública tiene que haber un balance para todo. Porque de los tributos de la gente, el sector público vive. Es por eso que a veces la gente dice, tú vives porque yo pago mis impuestos, efectivamente. Y tienen la razón. Entonces nosotros como servidores públicos tenemos que darle todas las facilidades a esas personas. Muy bien, y llegando ya a la parte final, pues llegamos al punto de los principios del procedimiento administrativo que está conformado por distintos sistemas que tiene el sector público, ¿no? Ya sea a partir de un planeamiento estratégico, el área de los recursos humanos, el sistema del control, del presupuesto, de la contabilidad. ¿Cómo van a contabilizar? Ojo que también hay una diferencia entre la contabilidad pública y privada. Así que es otro sistema muy importante. El sistema de tesorería que proviene desde la presidencia del Consejo de Ministros a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el sistema de abastecimiento o procura, la modernización de la gestión pública, que es prácticamente el punto importante en estos tiempos de gestión en nuestro país, la forma de inversión pública, cómo se están realizando los concursos a través del OCE, ¿correcto? Ahora el OCE es un sistema también muy interesante que también deberían investigar
y finalmente la defensa judicial del Estado. Si se dan cuenta, todos estos sistemas que son parte de los principios del procedimiento administrativo, pues hacen de la gestión pública un aspecto ya más eficaz. Se está cumpliendo en algún aspecto, pero nuevamente les repito, ya depende también de cómo seleccionamos al talento humano, cómo lo capacitamos, cómo lo motivamos, que va a ser también un capítulo que vamos a analizar más adelante, en la cual ustedes, si están interesados en hacer investigaciones o trabajar en el sector público, pues tienen que dar todo de sí y tienen que prepararse. Tienen que prepararse porque el sector público, al igual que el sector privado, es muy importante. Y creo que la modernización de la gestión pública le está haciendo eh, eficiente también. Finalmente, ¿qué significa administración pública? Acá les tengo la respuesta. Es la disciplina y también el ámbito de acción en materia de gestión de los recursos del Estado. ¿Ven? Ahí están, recursos del Estado, de las empresas públicas y de las instituciones que componen el patrimonio público. Clarísimo. La administración pública se ocupa de gestionar el contacto entre la ciudadanía y el poder público. Entonces ya tenemos el concepto, ya saben qué es administración pública, que es básicamente la gestión eficiente de los recursos del Estado con todos sus componentes. Esta es la respuesta que seguramente muchos ya han llegado y que de alguna manera va a mejorar la calidad de vida en su respectivo trabajo. Finalmente, llegamos a nuestras conclusiones. Y una principal conclusión es que la administración pública tiene una naturaleza social y colectiva. Así es social y colectiva. La administración pública está en constante evolución, en donde el papel tecnológico en este momento juega un papel muy importante en la actualidad. Y finalmente vamos a cumplir 200 años de vida republicana, momento para reflexionar en cómo contribuir en una gestión pública transparente en beneficio de la sociedad. Así que ya saben, acá llegamos a la conclusión y espero pues que les haya gustado esta importante sesión maratónica que de alguna manera engloba todo lo que hemos hablado referente a los fundamentos de la administración pública. Finalmente, quisiera que me hagan las preguntas respectivas para que podamos continuar y despedirnos del curso. Un tema muy importante, muy importante. Bueno, mi nombre es Sergio Cáceres, estoy muy gustoso de que ustedes hayan estado aquí. Espero que me escriban, ahí están mis datos, para que de alguna manera podamos responder a sus dudas, leer sus aportes, porque siempre estamos en constante mejora continua y es importante estar en comunicación. Muy bien, si ya no hay preguntas, pues me despido. Yo soy Sergio Cáceres y nos vemos en la siguiente sesión, esperando de que en esta prueba que van a resolver, pues con todo lo que hemos conversado, ustedes al toque recuerden y al toque marquen esa respuesta que sé que la van a lograr. Muchísimas gracias, pasen un gran día y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego, pasen un gran día.